Un saludo muy especial para los hermanos que están presentes allí en esta reunión, que es la reunión para alimentarnos de la palabra del Señor. Vamos a hacerlo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, mis amados. Amén. Buenos días, mis hermanos, buenos días a todos los que se conectan con nosotros. Que el Señor les bendiga, que sea un día para glorificar al Señor con todo lo que hagamos. Hemos estado todo este tiempo meditando, buscando del Señor, esta semana que pasó, en oración, en cadena de ayuno. Yo sé que el Señor se ha glorificado y el Señor ha fortalecido. El Señor está sosteniendo, está bendiciendo a su pueblo, pero también el Señor nos sigue haciendo un llamado especial a buscarlo de una manera singular, de una manera profunda, no conformarnos con lo que estamos diciendo, que estamos leyendo. Dios quiere, leyendo la palabra, orando, Dios quiere que lo busquemos y lo busquemos de verdad, como el Señor dice, en espíritu y en verdad. Y hoy quiero compartir con ustedes esto, que ha sido un texto para mí, que ha golpeado fuertemente mi corazón, de parte del Señor, una voz que sigue clamando a mi corazón y que quiero compartirla con ustedes porque creo que el Señor se quiere glorificar en nosotros, en nuestras vidas, en la iglesia Paz y Libertad y en toda la iglesia en general, que la iglesia del Señor es una sola. En Amós capítulo 5 vemos una frase, un llamado que el Señor hace a través del profeta. El profeta Amós profetizó en Israel del norte, es decir, el reino del norte se llamaba Israel en ese momento, en el año 780 a.C., durante el reinado de Jeroboam II. Y este tiempo de este reinado de Jeroboam II fue un tiempo de gran prosperidad material, física, o más bien material, pero un tiempo terrible de decadencia, de situación espiritual en decadencia. Había una idolatría desenfrenada, una inmoralidad generalizada y un sistema judicial corrupto. Y la palabra del Señor allí, capítulo 5, versículo 4 y 5. Amós capítulo 5, versículo 4 y 5. Dice el Señor allí: pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Y el versículo 5 dice: y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Y el versículo 6 inicia nuevamente con ese llamado: buscad a Jehová y vivid. Buscad a Jehová y vivid. La gente creía que aquella prosperidad material era señal de las bendiciones de Dios, pero Dios estaba disgustado con su pueblo. Su paciencia se había agotado y el castigo, el juicio del Señor era inminente sobre Israel. Habían convertido los lugares que para Israel eran sagrados, como Betel, dice la palabra ahí, y Gilgal. Betel, que había sido el lugar donde Jacob había tenido un sueño, Dios le había dado una experiencia con él, y que se llamó casa de Dios, que significaba casa de Dios. Y Gilgal, que había sido un lugar también donde el pueblo de Israel se había consagrado, había hecho circuncisión
antes de tomar a Jericó. Esos lugares eran sagrados para Israel, pero en ese momento, en la decadencia espiritual en que andaba el pueblo de Israel, lo habían tomado como lugares altos de idolatría para adorar a sus dioses, y a la vez creían que estaban adorando a Dios. El Señor, a través del profeta Amós, los reta, les hace un reto a buscarlo a Él y no a adorar a las estrellas. En el versículo 8 del mismo capítulo 5 dice: buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Estaban adorando a las estrellas. Las Pléyades hablan de toda la constelación de estrellas, de una constelación de estrellas, y estaban adorando las estrellas, adorando la creación en vez de adorar al Creador. Habían dejado a Dios. Israel había pasado por tiempos de advertencia. En el capítulo 4, Dios le hace advertencia a través del profeta Amós que se vuelvan a Él, pero Israel no había querido oír la voz de Dios. Y la palabra del Señor dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esto nos lo recalca siempre que vayamos a la palabra, que escuchemos la palabra del Señor. El Señor nos dice: no endurezcan sus corazones. Estén con sus corazones abiertos para recibir la palabra del Señor. Cada vez que la leemos, cada vez que la estudiamos, cada vez que la oímos, estar dispuestos a asimilarla, estar dispuestos a interiorizarla y estar dispuestos a practicarla. Vino juicio, vino espada efectivamente sobre Israel. El juicio fue con la espada de Asiria, que vino y los llevó cautivos. Hubo una devastación total en Samaria y fueron castigados así, de esa manera. Dios nos ofrece que lo busquemos. Dios nos reta que lo busquemos, porque escaseamos de poder, escaseamos de autoridad, pero el Señor quiere que nosotros nos empoderemos y seamos el instrumento que Dios quiere para este mundo en tinieblas. En Primero de Reyes, capítulo 18, esto que acabamos de mirar en Amós está hacia el año 780 antes de Cristo. Pero en Primero de Reyes nuevamente vemos a Israel, el reino del norte, y en ese momento estaba como rey el rey Acab. Dios usa al profeta Elías. Eso fue aproximadamente en el año 870, 100 años aproximadamente antes de ese momento en que Amós tuvo que también ser usado por Dios para hablar al mismo Israel del norte. Y aquí vemos que la historia entonces se repetía. A través de la historia nosotros vemos que Israel persiste en hacer lo mismo, y démonos cuenta que de todas maneras la iglesia del Señor somos, o el Israel de hoy, de este paréntesis, aunque hay un Israel real, que es el pueblo de Dios judío, pero somos la iglesia en este tiempo, y cuando el Señor habla a Israel, muchas veces tenemos que colocarnos ahí, porque somos muy parecidos a lo que hacía el pueblo de Israel. Israel estaba en un tiempo de crisis. No había agua para el ganado, las bestias estaban muriendo, había una sequía terrible, no había agricultura, la gente estaba muriendo de hambre. Miremos allí en el capítulo 18 de Primero de Reyes. Primero de Reyes,
18, les invito a que busquen allí en sus Biblias, dice en el versículo 16, entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Y el versículo 17, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Allí Elías se encuentra con Acab. ¿Quién era Acab? Acab fue el rey de Israel que más ofendió al Señor. Él fomentó el culto a los Baales y edificó un templo para Baal. Fue uno de los reyes más perversos en el sentido de que pervirtió a Israel hacia los dioses. Y Baal era el dios principal de los cananeos. Para ellos era el dios que proporcionaba la lluvia para la fertilidad de la tierra. Era el Dios que estaba allí en ese momento, que había el pueblo de Israel se había ido hacia esa devoción equivocada. Y entonces Israel estaba en una terrible crisis. Y el profeta, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Allí está Acab echándole la culpa a Elías de que toda la crisis que estaba pasando era por lo que Elías había profetizado. En el capítulo 17 del mismo Primero de Reyes, Elías había profetizado que no llovería durante 3 años y medio como juicio por el pecado de Israel. Entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, ahí está el profeta, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y fueron 3 años y medio que fue profetizado que no habría lluvia. Entonces, el rey Acab está prácticamente culpando a Elías. Y hoy el mundo muchas veces culpa a Dios. ¿Dónde está Dios en esta situación? ¿Por qué Dios no aparece? ¿Por qué Dios permite todo esto? El versículo 18 dice que Elías le responde a Acab y le dice, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Viene devastación, mis hermanos, cuando dejamos los mandamientos de Dios, cuando no buscamos el rostro del Señor. Por eso dice la palabra en donde leíamos en Amós, buscadme y viviréis, y lo hace con insistencia, buscadme y vivid. Y en Crónicas el Señor también habla, si mi pueblo se humillare y oraren y buscaren mi rostro, se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es insistente como el Señor habla de que nosotros lo busquemos y nos humillemos, porque no es Dios el culpable. Vamos a ver quién es. Así que hace falta que nos humillemos. No podemos, mis hermanos, decir que todo va a estar bien hasta que no entendamos lo que nosotros debemos hacer, lo que tenemos que hacer como iglesia. No podemos decir, y obviamente esta pandemia tiene un tiempo de vencimiento, tiene un tiempo de expiración, pero no podemos decir que todo va a estar bien hasta que no entendamos lo que tenemos que hacer como hijos de Dios, lo que tenemos que hacer como iglesia del Señor.
Nosotros como iglesia tenemos mucho que ver en esta situación que estamos viviendo, en esta situación que el Señor ha permitido. Escaseamos de poder, escaseamos de autoridad, escaseamos de la autoridad de Dios, escaseamos de la fe de Dios, escaseamos de paz, porque escaseamos de su presencia. Así que de nosotros depende, no de Dios. Depende de nosotros que esta situación cambie. Depende de nosotros. No podemos esperar que esa tormenta termine si no entendemos que tenemos que morir. Esto me hacía pensar en Jonás. Jonás iba en un barco muy tranquilo. Y recordemos que se presenta una terrible tormenta de tal manera que el barco ya va a perecer. Pero Jonás tiene que ser lanzado, sacado y llevado por la mano de Dios al vientre de un pez durante 3 días. Y esos 3 días hablan de morir, hablan de morir. Allí en el vientre del pez, en la oscuridad, como él se sentía prácticamente ya ahogar, pero el Señor le tuvo que hablar a ese corazón, al corazón del profeta Jonás, para que entendiera. Dios nos tiene en el vientre del pez. Dios nos tiene aquí en medio. Nos tiene en este tiempo que se ha llamado cuarentena, pero que yo lo llamo el retiro espiritual del pueblo de Dios, el retiro espiritual de la iglesia, porque el Señor nos ha llamado a que podamos entender, podamos discernir lo que el Señor quiere hacer en nosotros y que nosotros también hagamos de parte nuestra. Hemos perdido el temor a Jehová, por eso mentimos con facilidad, ofendemos con nuestra boca, decimos malas palabras que no honran a Dios, tenemos pensamientos que no honran al Señor. Por eso estamos siendo retados a buscar a Dios. Dios nos está confrontando. Entonces, en primer lugar, un llamado a buscarle. Pero aquí encontramos, en segundo lugar, la confrontación a través del profeta Elías. Viene una confrontación al pueblo cuando se presenta todo esto en el pueblo de Dios. En el versículo 21 dice que Elías le dijo a Acab y a todo el pueblo. Dice versículo 20. Entonces Acab, del capítulo 18, estamos en el capítulo 18. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y el versículo 21 dice, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de Dios. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ese hasta cuándo no depende de Dios. Ese hasta cuándo depende de nosotros. Israel no había rechazado de manera absoluta al Señor. Eso es lo más terrible. Pero trataba de combinar el culto de Jehová con el culto a Baal. No rechazaba a Dios totalmente, pero tenía un sincretismo religioso. Combinaban su devoción. Por eso el profeta Elías tiene que decirle, ¿hasta cuándo claudicaréis entre 2 pensamientos, entre 2 actitudes que están haciendo? Pretendemos servir muchas veces nosotros a Dios por un lado, pero por el otro hay tibieza espiritual, hay adulterio espiritual. Hay adulterio espiritual cuando nosotros permitimos que todas aquellas cosas que
le pertenecen a Dios, que el tiempo que le pertenece a Dios, que la devoción que tenemos que dedicarle al Señor, la dediquemos para otra cosa que no es Dios. Cuando tenemos más tiempo, en cambio de orar, en cambio de dedicar el tiempo para orar, entonces decimos que tememos a Dios, pero en cambio de dedicar el tiempo para orar, muchos prefieren la televisión, prefieren el Dios Netflix, prefieren los videojuegos. Supuestamente temen a Dios porque ahí dice, vamos a mirar ahora más adelante en Segundo de Reyes, capítulo 17, que ellos creían que estaban temiendo a Dios, pero dice supuestamente. Capítulo 17, busquemos Segundo de Reyes. Segundo de Reyes, más adelante. Capítulo 17, versículo 33. Voy a leerlo en la versión NTV. Dice la palabra, vamos a leer desde el 32 hasta el 34. Segundo de Reyes 17, 32 al 34. Los nuevos residentes adoran al Señor, pero también elegían de entre ellos a cualquiera y lo nombran a los sacerdotes para los sacrificios en los lugares de culto. Versículo 33. Aunque adoraban al Señor, seguían a sus propios dioses, según las costumbres religiosas de las naciones de donde provenían. Nuevamente leamos ese 33. Aunque adoraban al Señor, seguían a sus propios dioses, según las costumbres religiosas de las naciones de donde provenían. Versículo 34. Todo esto es igual hasta el día de hoy. ¡Qué terrible! Todo esto es igual hasta el día de hoy. Y podemos decir que es igual hasta el siglo XXI. Que pretendemos adorar a Dios, pero tenemos muchas cosas que aún estorban, que aún hay un peso que no nos deja acercarnos a Dios como Él quiere. Creemos adorar a Dios. Supuestamente tenemos temor a Dios, supuestamente temen a Dios, pero se desplaza al Señor con tantas cosas que nos roban el tiempo para Él. Supuestamente temen a Dios y están fornicando. Supuestamente temen a Dios y están murmurando. No oramos, no amamos la palabra de Dios como el Señor la quiere o lo quiere. No evangelizamos, no estamos dispuestos, no tenemos el fervor en nuestro corazón para decirle: Señor, yo quiero ganar almas para ti, para tu reino. El pueblo estaba entre dos devociones. Y Apocalipsis capítulo 3, recordemos que está allí el mensaje de el Señor a la iglesia, la Odisea, la última iglesia. Y la última iglesia nos habla del periodo de los últimos tiempos que está viviendo la iglesia. Y en el versículo 15, el capítulo 3, versículo 15 al 16, el Señor les dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Y luego dice el versículo 16: pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. Debe haber una diferencia, mis hermanos, y eso es lo que en nuestro corazón debe haber un oído para escuchar la voz de Dios. Debe haber una diferencia entre el impío y el cristiano. Debemos diferenciarnos, el pueblo de Dios, la iglesia del Señor, los hijos de Dios, de los que no lo son. Elías le dice al pueblo que estaba allí: clamen a sus dioses. Después de que, dice el versículo 23,
Elías hace un reto y dice: dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Versículo 24. Dice: invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese será Dios. Y todo el pueblo respondió: bien dicho. Y el pueblo empezó a hacer lo que Elías les dijo que hicieran, pero que ellos estaban invocando a su dios Baal. Y dice que gritaban, se sajaban el cuerpo, hacían danzas alrededor, se cortaban con cuchillos. Dice la palabra ahí que como era costumbre, como lo hacían siempre en el versículo 28, dice: ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, como era costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pero el dios Baal no les respondió. Elías les había dicho: el Dios que responda por fuego, ese será el Dios. Y ellos hacían todo lo que hacían en otras ocasiones, y me imagino que lo harían con más dedicación, buscando a ese Dios, pero dice la palabra que su Dios no les respondió. Mis hermanos, la respuesta a esta crisis, a esta situación que estamos pasando en todo el mundo y en nuestra propia vida, mire, mis hermanos, nosotros ya tenemos en nuestra familia una persona que fue tocada por este virus. Ya hay una prima que estamos orando por ella porque está en un estado crítico. Así que es una realidad esta crisis, es una realidad esta pandemia, pero la respuesta a esta crisis que estamos pasando no la tiene el hombre. No, la respuesta no la tiene una vacuna, no es la vacuna, aunque obviamente la vacuna llegará y se dirá que se coloque, pero nosotros como iglesia sabemos que la vacuna no es la respuesta, la solución. La solución a esta pandemia no es natural, la solución a esta pandemia es sobrenatural. Dios nos ha permitido este tiempo, mis hermanos, para que examinemos profundamente nuestra vida, para que nos examinemos como iglesia, como hijos de Dios. Y como iglesia nos tenemos que levantar, tenemos que levantarnos del sueño que trata de doblegarnos, de dominarnos. El sueño espiritual, aunque también encuentro por ahí que hay sueño, están durmiendo hasta tarde, pero el sueño espiritual está ahí y tenemos que sacudirnos. El Señor le dice al pueblo de Israel a través del profeta Isaías en otro texto: despiértate, despiértate tú que duermes. Y eso lo menciona el apóstol Pablo, también haciendo memoria de lo que el Señor les había hablado al pueblo: despiértate tú que duermes. Pero en Isaías dice: suelta las ataduras de tu cuello, vístete tu ropa hermosa, oh hija de Sión. Está hablando de que en verdad es tiempo de que cortemos toda atadura que tenemos, que le digamos: Señor, ayúdame a ver lo que no veo y llévame, Señor, a hacer cada día más santificada mi vida, cada día más como tú. El Señor hace un llamado. En tercer lugar, en primer lugar, buscadme y viviréis. En segundo lugar, una confrontación: ¿hasta cuándo claudicaréis? Y en tercer lugar, un llamado. En el versículo 30, el versículo 29, como una parte del contexto del 30, dice: pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase.
Todo el día, hasta las 3 de la tarde, estuvieron los seguidores de Baal buscando la respuesta de Baal, pero él no les respondió. Versículo 30. Entonces viene el llamado. Viene el llamado. Y aquí hay un llamado para nosotros como iglesia, mis hermanos, como hijos de Dios, como individuos, porque Dios es un Dios personal. Dios es un Dios individual y nos habla a cada uno en particular. Y en el versículo 30 dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí, acercaos a mí, acercaos a mí. Un llamado, en primer lugar, a acercarnos a Él, a acercarnos a Dios. En Santiago capítulo 4, versículo 8, el Señor dice a través del apóstol Santiago, dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y dice: y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Está hablando a la iglesia. No está hablando al impío, está hablando a la iglesia. Está diciendo: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Hemos venido con un doble ánimo que a veces sí, a veces no. Nos levantamos a veces con un deseo de servir a Dios, pero al otro día ya no. Cualquier cosa, cualquier obstáculo nos impedía buscar a Dios antes de esta pandemia. Pero mis hermanos, que este tiempo sea un tiempo de reconocimiento, sea un tiempo de podernos ver lo que Dios quiere que veamos. Cuando nos acercamos a Él, podemos ver su santidad, podemos discernir su santidad. Y cuando estamos ante su santidad, podemos reconocer nuestro pecado. Así sea el que nosotros no habíamos visto como pecado, pero podemos entonces ver, porque la luz de Dios, la luz del Espíritu Santo nos alumbra cuando nos acercamos a Él. Por eso el Señor quiere que nos acerquemos a Él. Y en segundo lugar, en ese llamado, el Señor quiere que arreglemos el altar. Dice en el mismo versículo 30, y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar que estaba arruinado. Y él arregló el altar que estaba arruinado. Dice el versículo 31, y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las 12 tribus de Israel, de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Edificó un altar. Dice que Elías tomó las piedras y las arregló. ¿Cuántas piedras eran? 12 piedras. Y eran 12 piedras conforme al número de las 12 tribus de Israel. Hay algo aquí que me llama la atención, mis hermanos, y el Espíritu Santo me hablaba. En ese momento Israel estaba dividido. Estaba el reino del norte, Israel, con capital Samaria, y estaba el reino del sur, Judá, con capital Jerusalén. Pero lo más precioso allí, cuando Elías toma las 12 piedras, nos está hablando de que aunque Israel estaba dividido, Dios lo veía como un solo pueblo. Mis hermanos, hoy, en este tiempo, la iglesia en el mundo está dividida. Y aún dentro de la misma iglesia local hay división. Pero lo más hermoso, lo más maravilloso es que Dios nos ve como uno solo. Dios nos ve como la iglesia por la cual Él murió, por la cual Él padeció, murió y fue allí torturado hasta el sacrificio terrible y la muerte de cruz, y la iglesia por la cual Él resucitó. Somos uno en Cristo. La iglesia es una sola por la cual Él derramó su sangre preciosa para lavarla de todos sus pecados. Somos uno. Esto nos habla de unidad.
Arreglar el altar es que vayamos también a la unidad, a sentir lo mismo, a decirle: Señor, estamos sintiendo que te necesitamos, que necesitamos buscarte con todo nuestro corazón, que necesitamos humillarnos delante de ti y rendirnos con todo lo que somos y rendirnos a ti con todo lo que tenemos, con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. La Biblia nos dice, mis hermanos, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, que somos piedras vivas para hacer un edificio. Allí nos habla el apóstol Pedro de que somos esas piedras vivas. Está diciendo que la iglesia es un conglomerado de piedras vivas. Así que nos identificamos con lo que el Señor nos está hablando hoy aquí a través de este pasaje. Elías arregló el altar con las piedras. Nosotros somos piedras vivas y como piedras vivas el Señor nos quiere juntar. El Señor nos quiere edificar y el Señor nos está transformando. Dejémonos transformar por Él. También hagamos lo que nos corresponde para cambiar. Cuando el Señor habla a través del apóstol Pablo y dice en Efesios: despojaos, despojaos, despojaos. Nos corresponde a nosotros y decirle: Señor, si esta cuarentena aún no ha terminado y nos resta una semana, si es que Dios mediante no se alarga, si no ha terminado es porque el Señor todavía quiere y espera que nosotros aún nos humillemos más, nos despojemos del peso que nos asedia para acercarnos al Señor mucho más. Aprovechemos entonces, hermanos, este tiempo de retiro espiritual para edificarnos en la palabra, para edificarnos en la oración. Es tiempo de limpiarnos, es tiempo de preparar nuestros corazones, es tiempo de sacar rencores, es tiempo de soltar, de perdonar, es tiempo de sacar toda inmundicia, es tiempo de sacar todo lo profano, de tener discernimiento para entender y hacer diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo que le agrada a Dios y lo que no. Hoy la porno está por todo lado, pero es tiempo de decir no. Jóvenes, es tiempo de decir no. Jóvenes, es tiempo de decir: suelto el Netflix, que lo han convertido, porque también muchos adultos están también en lo mismo. Han convertido el Netflix como el Dios, la televisión, el chat, los videojuegos. Es tiempo de decir no. Necesitamos entenderlo. Sigue diciendo el versículo 33, que Elías preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar. Necesitamos, mis hermanos, ser bañados por la palabra. Necesitamos ser inundados, sumergidos en la palabra. Fueron 3 veces que Elías derramó el cántaro de agua sobre todo el altar, sobre el sacrificio. El agua es la palabra. Necesitamos ser bañados por la palabra. Que no digamos: es suficiente que ya leí. Que podamos hacer estudios donde le digamos: Espíritu Santo, enséñame, háblame. Yo les invito, los insto para que hagan estudios de la palabra. Cuando vayamos y nos reunamos, podamos compartir lo que Dios nos habló. Podamos decir: Dios me habló a través de esto.
Dios, esto no lo había visto antes y fueron las letras, las palabras que saltaron. Que podamos aprender, memorizar palabra, que podamos tener esos tiempos de esforzarnos allí en casa con nuestros niños, con nuestros hijos. No estamos pudiendo tener escuela dominical, estamos mirando cómo lo vamos a hacer, porque queremos hacerlo más bien personalizado, que sea a través de Zoom. Vamos a tener de pronto, cuando regresemos, Dios mediante, que será pronto, posiblemente no podamos tener los niños pequeños en nuestra iglesia, pero vamos a hacer un acercamiento con ellos que sea más personalizado, que sea a través de Zoom las reuniones. Pero mientras esto sucede, y aún que suceda, y aún que lo podamos hacer, mis hermanos, padres, madres, en sus casas, en sus familias, por favor, en el nombre del Señor, tengan tiempos con sus hijos. Ustedes tienen una escuela dominical allí, que no se llamaría escuela dominical, sino una escuela permanente, porque el Señor dijo allí en Deuteronomio, o está escrito en Deuteronomio capítulo 6, renglón tras renglón, letra sobre letra, dice: repetirás a tus hijos y estas palabras que yo te mando hoy, que yo te ordeno hoy, las repetirás a tus hijos yendo por el camino, estando en tu casa, en todo tiempo. Y cuando habla de la insistencia de tres veces colocada el agua, habla de la insistencia, de la permanencia que tenemos que tener en la palabra de Dios. Mis hermanos, iglesia del Señor, iglesia Paz y Libertad, viene un avivamiento de oración. Viene un derramamiento de la unción del Espíritu Santo. Viene un derramamiento del fuego del Espíritu Santo. Cuando me arrodillo, yo veo por la fe. Yo veo por la fe una iglesia de rodillas al frente del altar. Aún la veo con un quebrantamiento. La veo con un quebrantamiento tal, una adoración total. La veo con rostros bañados en lágrimas, adorando al Señor. Veo la iglesia Paz y Libertad con manos levantadas, adorando al Señor, con vidas y corazones rendidos delante del Señor, como dice su palabra, rasgando su corazón y no lo que está afuera. Veo una iglesia fervorosa, veo una iglesia ferviente, veo una iglesia avivada, veo una iglesia que está dispuesta a servir al Señor, a ganar almas para el Señor. Es tiempo de buscar a Dios profundamente para que ese remanente, que yo sé que será grande, de paz y libertad, llegaremos con un fuego en el corazón, de tal manera que encenderemos una hoguera gloriosa en cada reunión, en el nombre de Jesús. El buscar implica esfuerzo, mis hermanos. Yo lo sé, yo lo he vivido. Aquí yo digo, no me queda tiempo, no me alcanza el tiempo para hacer todas las cosas que hago o que tengo que hacer. Pero el buscar implica esfuerzo, implica dedicación, implica que lo hago con todo el corazón y con conciencia, que lo necesito, que lo deseo. El buscar implica dedicación. El buscar implica enfocarse. Implica enfocarse en lo que estoy buscando. Estoy buscando al Señor, entonces implica enfocarse. No permitamos que nada nos desenfoque. No perdamos el tiempo, hermanos. Aprovechemos esta semana, aprovechemos este tiempo que estamos en casa. Aprovechemos ese tiempo. Buscad a Jehová, dice la palabra del Señor, en tanto que está cercano. Llamadle. Buscad al Señor mientras puede ser hallado, dice, y llamadle en tanto que está cercano. Dice que hasta cuando colocó el sacrificio, dice el versículo 36, cuando llegó la hora de ofrecerse
el holocausto, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto. El propósito de levantar, de arreglar el altar, era ofrecer holocausto, ofrecer el holocausto, el sacrificio. Dice que cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel. Manifiéstate, Señor, que tú eres Dios de la iglesia, que tú eres Dios de la iglesia, que tú eres nuestro Dios. Dice, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Versículo 37. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces dice el versículo 38, entonces cayó fuego de Jehová, fuego de Jehová, fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Mis hermanos, no hay fuego sin sacrificio. Aunque el Señor todo lo pagó en la cruz, pero nos corresponde a nosotros hacer la parte que tenemos que hacer. Cuando Él dice acercaos a mí, cuando Él dice arregla el altar, cuando Él dice búscame en oración, cuando Él dice ama mi palabra, cuando Él dice esfuérzate por memorizarla, practícala, cuando Él dice volvamos a obedecer, a tener en nuestro corazón un corazón completamente dedicado para Él. El Señor no se conforma con medias cosas. Al Señor no lo podemos entretener con la mitad. El Señor dice todo tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón, no un pedacito de tu corazón, es todo tu corazón. No hay sacrificio, no hay fuego sin sacrificio. Todo lo que tengamos que soltar, soltémoslo. Todo lo que tengamos que hacer, hagámoslo. Y el versículo 39 dice, viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¿Saben, mis hermanos, que yo creo que viene una conversión, un tiempo de conversiones masivas? La gente va a llegar a los pies de Cristo cuando vea en nosotros la vida de Dios, cuando vea en nuestra vida la vida de Dios, cuando vea el fervor con que salimos, cuando vea la fe que tenemos, cuando no nos atemoricemos ante lo que está pasando, sino digamos, tú eres, Señor, el omnipotente, que nos cubres y debajo de tus alas y debajo de tu sombra estamos seguros, pero también somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra y estamos dispuestos para iluminar este mundo con la luz que el Señor ha colocado en nosotros, es decir, nuestra luz, pero en la luz del Señor. Somos nosotros y que estaremos dispuestos a darle sabor a esta tierra insípida, a darle vida a esta tierra o a esta humanidad que está putrefacta. La sal preserva y somos la sal. Cuando las personas vean que tenemos esa sal, que tenemos ese sabor, que tenemos algo diferente, que salimos con algo diferente en nuestra vida, en nuestro rostro, entonces las personas van a decir, yo quiero eso. Las personas van a venir a postrarse de rodillas y van a rendirse delante del Señor, van a rendir sus vidas delante de Dios. Muchos que se fueron regresarán, así lo estamos creyendo, lo estamos orando, lo estamos creyendo, lo estamos declarando. Muchos volverán a los pies del Señor, muchos volverán a ser restaurados en el nombre de Jesús.
Los hijos que no vemos estarán buscando del Señor. En el nombre de Jesús viene un avivamiento glorioso. Es tiempo de decirle, Señor, yo estoy dispuesto. Haz como tú quieras. Y que el Señor se glorifique. Que el Señor se glorifique. Cuando dice que Elías dijo, oh Jehová, que ellos vuelvan a ti el corazón. Y que no pase como en Amós en el capítulo 4, antes del 5 que leímos, donde el Señor tiene un lamento y dice, pero no quisieron volverse a mí. No, vamos a declarar que muchos se volverán al Señor y que la iglesia toda nos volvemos a Él a buscarle profundamente. Buscadle y viviréis. Ahora digámoslo para nosotros mismos. Buscamos a Dios y viviremos. Buscamos a Dios con todo nuestro corazón. Padre, te doy gracias por esta palabra. Te doy gracias, Señor, y te pido que esta palabra quede en lo más profundo de nuestro ser. Te pido, Dios del cielo, que tú, Señor, nos enseñes, nos muestres, nos guíes, nos enseñes, Señor, cada día, cada paso, cada minuto, a lo que tenemos que morir, lo que tenemos que convertir de nuestra vida todavía, Señor, a ti. Enséñanos, Señor. Sácanos, Señor, de este retiro, Dios del cielo, en el poder de tu Espíritu, Señor. Porque sé, Señor mío, que así como tú entraste al desierto, Jesús amado, tú fuiste llevado al desierto por el Espíritu, pero también saliste en el poder del Espíritu, saliste con el Espíritu Santo. Así, Señor, yo quiero declarar y declaro, Señor, sobre tu iglesia, Padre, que en el nombre de Jesús estamos, Señor, en este tiempo de retiro contigo, Señor, con el Espíritu Santo, y saldremos, Señor, oh Dios del cielo, llenos, sumergidos en tu Espíritu Santo, sumergidos en tu palabra, y, Señor, con un espíritu para ti, Señor, un espíritu dispuesto, un corazón dispuesto, una vida totalmente rendida, toda a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Oro, Señor, y bendigo, Dios del cielo, cada hogar que aquí, Señor Dios del cielo, está representado en tu iglesia. Tu iglesia es una sola, Señor, como tú nos lo enseñas a través de tu palabra. Somos un solo pueblo, somos un solo cuerpo. Tú eres la cabeza, Jesús. Señor, te pido que haya una unidad preciosa en cada hogar, en cada familia, Señor. En el nombre de Jesús, reprendemos toda desarmonía, echamos fuera todo aquello, Señor, que quiera venir a dañar la unidad, la armonía, Señor, en los hogares. Y declaro la paz tuya, Señor, declaro el gozo tuyo, proclamo tu presencia, Señor, en cada lugar, en cada casa, en cada hogar. Y, Señor, declaro sobre toda la iglesia paz y libertad, la bendición tuya, la provisión tuya, Señor, la provisión del gozo, de la paz, Señor, y que seremos canales de bendición a nuestra familia, Señor, oh Dios del cielo. Oramos, Señor, por aquellos familiares que ya están siendo tocados por este virus. Pedimos, Dios del cielo, que tu misericordia venga, Dios del cielo, que tú, Señor, les hagas entender, Señor, de alguna manera que tú estás hablando a sus vidas, pero que tú les amas. Y, Señor, que les des una oportunidad, Padre, para que puedan, Señor, venir a tus pies, Padre. Oro por mi familiar, oro por la familiar de la hermana Yuleidi, Señor mío, Dios del cielo, allí en el lugar donde están, en la UCI, Señor. Oh Dios, pido que se levanten, Señor, esas vidas para ti, Señor amado, que te conozcan, Señor, que te amen y que te sirvan, Padre. Oramos por la conversión de nuestros familiares, Señor, en el nombre de Jesús, Dios del cielo. Pedimos, Señor, que este tiempo, Señor, sea ese tiempo que tú has dispuesto, Señor, para que muchas almas, muchas vidas vengan al conocimiento tuyo, Señor. Entren, Señor, en un arrepentimiento genuino, Señor amado, y sean, Señor, Dios del cielo, vestidos de ropas nuevas, Señor. Oh Dios del cielo, vístenos a tu iglesia con ropas nuevas, Señor, con ropas blancas, Señor amado, Dios del cielo, porque tú estás pronto a venir.
Tú vienes pronto, mi Cristo del cielo, tu venida está pronta, pero Señor Dios del cielo, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Oh, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la provisión. Gracias, Señor mío, Dios del cielo, por tu protección. Protege a tu pueblo. Bendícelo, Señor. Guárdalo, Señor. Levántanos, Señor, en tu nombre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oro por toda la iglesia, Señor, en la ciudad de Bogotá. Toda tu iglesia, Señor, porque es una sola. Oro, Señor, y oramos en esta hora. Únase, mi hermano, allí, clame. Oramos, Señor, por la iglesia en nuestra nación, en Colombia, Señor. Oramos por tu iglesia, Señor, porque somos los llamados, Dios del cielo. Somos, Señor, lo que tú estás usando, Dios amado. La respuesta viene de ti, Señor, pero somos el instrumento tuyo, Señor. En el nombre de Jesús nos queremos levantar como ese instrumento, como esa respuesta, Señor, en el nombre de Jesús, Padre mío. Oh, gloria a tu nombre, Señor, porque tú eres todopoderoso, Señor. Tú eres todopoderoso y tú tienes el control de todo, de toda nuestra vida, Señor. Oramos por la iglesia en todo el mundo, tu iglesia cristiana, tu iglesia, la iglesia que te ama, la iglesia de Cristo. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos que tú la cubras, Señor, que tú, Señor mío, Dios del cielo, la empoderes con tu Santo Espíritu, Dios. Muchas gracias, Señor. Oh, Padre, bendice el pastorado, el liderazgo. Glorifícate, Señor. Bendice los jóvenes. Levanta, despierta la juventud, Señor. Sácala, Señor mío, de todo aquello que aún les tiene esclavizados, Señor amado, Dios del cielo. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Amén y amén. Dios les bendice, mis hermanos. Salúdense allí. Les enviamos un abrazo en el nombre del Señor. Ven, amor, aquí un momentico. Les bendecimos por este lado. Les bendecimos en el nombre del Señor. Y les enviamos este abrazo fraternal. Que el Señor les bendiga. Amén. Gracias al Señor por su palabra en esta mañana, para que la atesoremos en el corazón y la pongamos por obra, bendiciendo a otros hermanos con la misma palabra. Nos alegró mucho esta reunión con ustedes, mis hermanos, y sabemos que el Señor estará siempre con nosotros. Amén. Y Él hará todas las cosas como Él quiere. Amén. A veces tiene que forzarnos a hacerlo, y Dios hace siempre lo mejor. Amén. Dios les bendice hasta la próxima oportunidad. Amén. Dios les guarde. Un saludo de Dani. Dios los bendice.